Bien, amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa tarde del Señor. Damos gracias a Dios que nos permite, ¿verdad?, llegar a ustedes a través de estos medios. Saludamos a nuestra iglesia, Aposento de Oración y Restauración del barrio Santiago Péndula de Camuy, a quien le enviamos un caluroso saludo y un fuerte abrazo. Saludamos también a todos los amigos, compañeros ministros, a todos los guerreros en la fe que puedan, ¿verdad?, sintonizar este video, este canal. La bendición de Dios para cada uno de ustedes, la fortaleza del Señor, amén, para que podamos seguir emprendiendo estos días, ¿verdad?, que son un poquito difíciles, pero con el Señor todo es posible, amén. Así que en este día, ¿verdad?, nos dirigimos a ustedes, reciban saludos de mi esposo, el pastor William Marcial, poderoso Jesús, y lo que nos motiva, ¿verdad?, es el impartimiento de nuestra escuela bíblica, dado hoy, ¿verdad?, martes, en el nombre de Jesús, donde nuestra iglesia, ¿verdad?, pues se reúne para aprender de la palabra del Señor. Y qué bonito, ¿verdad?, que en esta oportunidad nos puedan acompañar la iglesia, ¿verdad?, y todos los hermanos y amigos en la fe, amén. Queremos transmitir una palabra de esperanza, una palabra de fe, una palabra de consuelo, amén, en estos tiempos difíciles, gloria al nombre de Jesús, y por sobre todo herramientas, amén. Creo que necesitamos herramientas, aleluya, para poder enfrentar, ¿verdad?, las situaciones no solamente literales, ¿verdad?, que vemos, sino también las espirituales. Por eso, ¿verdad?, en oración el Señor nos daba este tema para compartirlo con ustedes, gloria al nombre de Jesús. Así que si tienes una Biblia en tu casa, gloria al nombre del Señor, a nuestra iglesia, ¿verdad?, pues le exhortamos, ¿verdad?, que reúna a su familia, reúna a sus hijos, y usted también que nos escucha, amén, gloria al nombre del Señor, y busque una Biblia. Vamos a aprender de la palabra del Señor, amén, gloria al nombre de Jesús. Y estaremos estudiando el tema, la iglesia en tiempos de crisis, amén, gloria al nombre del Señor. Me disculpan, gloria a Jesús. Poderoso el nombre del Señor. Y vamos a orar antes de comenzar este estudio bíblico, amén. Dios de amor, de misericordia, Dios de poder, llegamos delante de tu presencia, eterno Dios, entendiendo, Padre del cielo, Jehová, que la sabiduría procede de ti, Señor. Oh Padre amado, Jehová, que en ti está el poder, Señor, Jehová, que en ti está la autoridad, Dios mío. Y en esta hora, Padre, nos disponemos a profundizar en tu palabra, Señor. Oh Dios eterno, que tu palabra bendiga nuestra vida, Señor, Jehová, que tu palabra nos enseñe, nos forme, Padre del cielo, para cada día poder, Señor, agradarte más, Señor. Yo te pido, Padre eterno, que este estudio bíblico sea de bendición a cada vida, Padre amado, que así lo escuche en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Y estaremos, ¿verdad?, comenzando este estudio estableciendo unas definiciones, amén, gloria al nombre de Jesús. Quiero que vayas conmigo, gloria al nombre de Jesús, y vamos a ver qué es una crisis. ¿Por qué este tema de la iglesia en tiempos de crisis? Vamos a analizar bien qué es una crisis y vamos a estudiarlo bien, amén. Nos dice que es una situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto, de un proceso, amén, gloria al nombre de Jesús. O sea que cuando hablamos de crisis, hablamos de algo grave y de algo decisivo, amén, gloria al Señor. También entonces vemos que es una situación difícil de una persona, gloria al nombre del Señor, o de algo, amén, gloria a Jesús. O sea que cuando hablamos de crisis, hablamos de situación difícil, adversa, gloria al nombre del Señor. Estamos hablando, ¿verdad?, de momentos, gloria a Jesús, aleluya, donde el proceso se ve en peligro, donde hay, gloria al nombre del Señor, como dice aquí, ¿verdad?, una gravedad fuerte. O sea, que la iglesia del Señor está diseñada, está formada, configurada por lo alto, amén, gloria al nombre de Jesús, por el Dios del cielo, para que pueda atravesar momentos de crisis. Y no solamente ella pueda atravesar momentos de crisis, sino sea un ente de esperanza, un ente de bendición para los momentos de crisis que vive como país, que se vive como ciudad, que se vive como individuo, donde está la iglesia colocada. Amén, gloria al nombre del Señor. Dios la diseña, Dios la configura, Dios la equipa, gloria al nombre del Señor, no solamente para que la iglesia sea de bendición en su lugar, gloria al nombre del Señor, aleluya, ¿verdad?, de donde está congregada, sino también para que ella sea bendición, amén, gloria a Jesús, aleluya, fortaleza y esperanza, amén, gloria a Jesús, en el lugar donde ella está colocada, gloria al nombre del Señor, como su país, su nación. Amén, gloria al nombre de Jesús. Ahora vamos a ver y a profundizar
¿quién es la iglesia? Y mientras yo estaba, ¿verdad?, desarrollando este estudio, gloria al nombre del Señor, yo me gozaba en el Espíritu. Porque Dios me llevaba, amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya, cómo nació la iglesia en su corazón. Amén, gloria al Señor. Así que vamos conmigo. Dice que es un cuerpo formado por personas que convierten su corazón a Cristo. Amén, gloria al nombre del Señor. O sea que vemos que el primer requisito tiene que ser que el corazón esté convertido a Cristo. Esa conversión va a provocar un cambio. Esa conversión va a provocar, gloria al nombre de Jesús, aleluya, un avivamiento, va a provocar, gloria al nombre del Señor, un impacto en todas las áreas de esa persona que le da su corazón a Cristo. Es lavada por la sangre del Cordero, gloria al nombre de Jesús, son borrados sus pecados, aleluya, se le da una nueva identidad en Cristo, gloria al nombre del Señor, pero gloria al nombre de Jesús, como nos dice aquí, gloria a Jesús, aleluya, ahora pasa a ser hijo de Dios a través de su Hijo Jesús. La palabra del Señor nos dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de Cristo. Amén. Por eso estamos, ¿verdad?, viendo quién es la iglesia. Y no dice qué. Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de quién, hablamos de una persona. Amén, gloria al nombre de Jesús. Hablamos de algo, gloria a Jesús, aleluya, ¿verdad? Y de alguien, gloria al Señor. Por eso, gloria a Jesús, vemos que la iglesia, gloria a Jesús, es aquella que ha pasado a ser hija de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa persona, ¿verdad?, que convierte, que permite que el Espíritu Santo transforme su corazón, aleluya, y entonces a través de su Hijo Jesús, quien vino a morir en la cruz, ¿para qué? Para reconciliar al hombre con Dios. Amén. La iglesia es ese cuerpo llamado iglesia, pero que es comandado por Jesucristo. Vamos a leer las lecturas rapidito. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 1, gloria a Jesús, como nos dice aquí, versículos 15 al 23. Y le damos lectura. Por esta causa también, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de la herencia de los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con vosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hasta ahora estamos viendo, ¿verdad?, al apóstol Pablo enviándole esta carta a los Efesios, gloria en nombre de Jesús. Y mira, ¿verdad? Veamos cómo ora el Señor, ¿verdad? Y cómo clama, gloria en nombre de Jesús, aleluya. Y dice que hace memoria de vosotros en sus oraciones y pide espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él, gloria en nombre de Jesús, aleluya. Y nos dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La iglesia del Señor, aleluya, posee, gloria a Jesús, esa bendición de clamar a ese nombre que es sobre todo nombre. Y dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea que, como nos dice aquí, ¿verdad?, ese cuerpo llamado iglesia es comandado por Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre, gloria al nombre del Señor, lo colocó por cabeza de todas las cosas, aleluya, y por sobre todas las cosas lo colocó por cabeza, ¿verdad?, como cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Vamos también a considerar Colosenses capítulo 1. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 20. Y nos dice así. Gloria al nombre del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, estamos hablando de Jesucristo,
el primogénito de toda la creación. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por lo cual agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia, ya leímos, ¿verdad?, que ha sido llena de poder de Dios para ejercer su papel en la tierra. Amén. Sabemos que nuestro cuerpo, ¿verdad?, es comandado por nuestro cerebro, es comandado por nuestra cabeza. Amén, gloria al nombre del Señor. Quiere decir, ¿verdad?, que si nuestro cuerpo va a ejercer alguna función, quien la determina es nuestra cabeza, es nuestro cerebro, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y en esta lectura hemos visto que la iglesia es ese cuerpo de Cristo. Amén. Pero esa iglesia es comandada, gloria al Señor, ¿verdad?, por nuestro Señor Jesucristo, gloria al nombre del Señor. O sea, gloria a Jesús, que esa iglesia está diseñada para ser una iglesia victoriosa, para ser una iglesia vencedora, gloria al nombre de Jesús, y para ser una iglesia poderosa en el nombre de Jesús que pueda desempeñar bien su papel en la tierra. Amén, gloria al nombre del Señor. Así que vamos a continuar, ¿verdad?, en este estudio bíblico, gloria a Jesús, aleluya. Entonces vamos a ver que la iglesia en este tiempo de crisis que nosotros estamos viviendo tiene un papel, aleluya, que tiene, ¿verdad?, gloria a Jesús, aleluya, que asumir, gloria al nombre del Señor. Vamos a ver entonces y vamos a diferenciar, aleluya, lo que es la iglesia de lo que es la estructura. Amén, gloria al nombre del Señor. Muchas veces, ¿verdad?, escuchamos y es algo, ¿verdad?, que desde niño, por lo menos yo, ¿verdad?, que tuve el privilegio de criarme en el Señor, decimos, vamos para la iglesia, ¿verdad?, gloria a Jesús. Y ya es como una forma de nosotros, ¿verdad?, expresarnos. Pero vamos a establecer la diferencia entre iglesia y templo. Amén. La iglesia no es el templo. El templo es la estructura donde nosotros nos reunimos, ¿verdad? Gloria a Jesús. Es ese lugar a donde se llega la iglesia. Pero la iglesia, ¿somos quién? Exactamente, la iglesia somos nosotros. Amén, gloria al nombre de Jesús, aleluya. Es usted y soy yo, amén, los que servimos al Señor. Los que somos, ¿verdad? Gloria a Jesús, aleluya, los que portan, los que cargan la presencia del Espíritu Santo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Los que con nuestra vida, ¿verdad?, agradamos al Señor, los que hemos muerto a una vieja criatura. Amén, gloria al nombre de Jesús. Los que caminamos por los preceptos bíblicos. Aleluya, los que permitimos que el Espíritu Santo nos santifique, gloria al nombre del Señor, y nos prepare para ese encuentro con Jesucristo. Los que vivimos una vida que honra al Señor. Amén, en conducta, en palabra y en pensamiento. Amén. Y vamos a hablar que la iglesia, ¿verdad?, no pierde su lugar, no deja de ser iglesia, aunque no pueda congregarse físicamente en el templo. Dada la situación, ¿verdad?, que estamos viendo ahora, por lo menos aquí en Puerto Rico, ya vamos, ¿verdad?, por un lockdown extendido. Ahora el 31 termina el primero de 15 días y el día 1 de abril comenzamos otro lockdown. Amén, gloria al Señor. Estamos hablando prácticamente de 30 días, donde como templo no nos hemos podido congregar, ¿verdad? Como iglesia, ¿verdad? No hemos tenido ¿verdad?, que interrumpir, ¿verdad?, mejor dicho, el congregarnos en el templo. Ahora, eso no evita que nosotros dejemos de ser iglesia. Amén, gloria al nombre del Señor. Continuamos siendo ese poderoso ente de Dios en la tierra. Amén, gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese factor de podernos reunirnos en el templo, aleluya, no nos quita, amén, gloria al Señor, la autoridad de Dios para nosotros seguir siendo iglesia. Amén, gloria a Jesús. Vamos a ir a Romanos capítulo 16 y quiero que vean esta interesante lectura, gloria al Señor.
El libro de Romanos. Poderoso Jesús. Capítulo 16, versículos 3 al 5. Gloria a Jesús. Y mira esta hermosa palabra lo que nos dice. Saludad a Priscila y a Aquilas. Esto era un matrimonio, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús, que trabajaba junto con Pablo en su ministerio. Gloria al nombre del Señor. Y dice, saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que pusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias a Dios, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Gloria al nombre del Señor. O sea, gloria a eso que vemos en esta lectura, un dato bien importante e interesante. O sea, vemos que entonces en el tiempo bíblico, ¿verdad? Gloria a Jesús, las iglesias estaban en las casas. Gloria al nombre del Señor. Esos eran los lugares, amén, gloria a Jesús, donde la gente se congregaba. Ese era su templo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y allí, ¿verdad? En la casa de cada quien, gloria al nombre del Señor, se adoraba a Dios. Se buscaba el rostro del Señor, aleluya. Se predicaba la palabra, alabado el nombre del Señor. Las vidas, ¿verdad? Eran salvas y eran alcanzadas. Amén, gloria al nombre del Señor. O sea, que el que no nos podamos reunir en un templo, no quiere decir que dejamos de ser iglesia. Seguimos siendo iglesia, pero desde cada hogar, gloria al nombre de Jesús. En cada casa se está levantando un templo al Señor. Y si en tu casa todavía no es este el caso, gloria al nombre de Jesús, aleluya, este es el momento. Comienza a hacer de tu casa un templo para el Señor, aleluya. Comienza a hacer de tu casa, gloria a Jesús, aleluya, ese lugar donde se reúne tu familia, amén. Porque sabemos, ¿verdad?, que por este lockdown, pues hay un distanciamiento social, el cual debemos respetar. Amén, gloria a Jesús, pero con los que están en tu casa, con tus niños, con tu esposo, con tu esposa, con tu mamá, gloria al nombre del Señor, con los que estén dentro de tu casa, comienza a establecer un tiempo para buscar a Dios. Amén. ¿Para qué? Para que no pierdas, ¿verdad?, la continuidad de tus cultos cuando te reunías en el templo. Amén. Nosotros en nuestra iglesia, ¿verdad?, le hemos dicho a nuestros hermanos, gloria al Señor, a nuestras ovejas, que los martes tenemos nuestra escuela bíblica. Amén. Los viernes los estamos destinando, ¿verdad?, a cultos de oración, y los domingos estamos, ¿verdad?, llevando a la iglesia a ese culto pastoral, gloria al Señor. Pero en tu casa, desde tu casa, tú puedes mantenerte conectado a la presencia del Señor. Amén. Esta situación no te puede desconectar, porque ahora más que nunca necesitamos de su presencia, necesitamos de su fortaleza, necesitamos de su paz. Amén, gloria a Jesús, y seguimos siendo iglesia. Amén. O sea que la iglesia se hace fuerte a la distancia. Amén. Esta iglesia de la que hablamos aquí, gloria a Jesús, en la casa de Priscila y Aquilas, gloria al nombre de Jesús, se estaba volviendo esto fuerte. Amén, gloria al nombre de Jesús. Allí se congregaban los santos. Amén, gloria al nombre del Señor. Y dice que no solamente se hace fuerte a la distancia, se estrechan lazos. Amén, gloria al nombre de Jesús. Se crean que emociones y gratos momentos. Esto va a pasar. Esta situación que está azotando, gloria a Jesús, aleluya, a diferentes países, diferentes naciones, esto va a pasar. No hay por qué perder la calma. Hay que mantener, ¿verdad?, gloria a Jesús, unas reglas de seguridad. Amén. Pero confiamos en nuestro Dios porque estamos clamando para que Él intervenga en esta situación. Esto va a pasar, gloria a Jesús, y prontamente, ¿verdad?, confiando en el Señor, nos volveremos a reunir en nuestros templos, volveremos a nuestros cultos. Pero mientras eso sucede, gloria al nombre de Jesús, vamos a estrechar lazos. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a continuar con el estudio. Maravilloso el nombre del Señor, aleluya. Adoramos al Señor, y yo quiero, poderoso Jesús, que busquemos ahora, ¿verdad?, y analicemos esto. La iglesia en tiempos de crisis, ¿qué hace? Conoce y asume su lugar. ¿Ven? Si el Señor está llamando a la iglesia en estos momentos a que conozca qué es lo que está sucediendo y asuma su lugar. Amén, gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué más hace? La iglesia, que es usted que me está oyendo, que le sirve al Señor, y usted que me está oyendo, que quizás está, ¿verdad?, apartado por alguna situación, o usted que no conoce a Cristo, Dios lo está llamando a ser iglesia. Amén. ¿Para qué? Gloria a Jesús. Para que se coloque en posición de guerra ante el desafío que estamos viviendo, ante el peligro que estamos viviendo, o ante la amenaza que estamos viviendo. La iglesia del Señor conoce y asume su lugar.
Amén, gloria al nombre del Señor. ¿Qué nos dice el segundo punto? Entiende la responsabilidad que Dios le ha dado como ente de su voz y su presencia en la tierra. Amén. Usted que le sirve al Señor, yo, gloria a Jesús, aleluya, ¿somos qué? Somos el ente de su voz y de su presencia en la tierra. Gloria al nombre del Señor, amén. Vamos a 2 de Corintios capítulo 10. Vaya conmigo, gloria a Jesús. 2 de Corintios capítulo 10. Poderoso Jesús. Los versículos 3 al 5, y mira lo que nos dice esta hermosa palabra. Pues aunque andamos en la carne, y cuando habla de carne, ¿verdad? En esta frase a lo que se refiere es a un cuerpo terrenal. Amén. No a un estado espiritual de carnalidad y de pecado. A lo que se refiere es, ¿verdad? A nuestro estado terrenal, ¿verdad? Gloria a Jesús, aleluya. Y dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos, o sea, no peleamos, no combatimos según la carne. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, o sea, no son terrenales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Mira el poder que se le ha dado a la iglesia del Señor. Pero para esto es necesario que la iglesia asuma su posición, asuma su lugar en medio de toda esta situación y en toda esta crisis, amén, que nos ha tocado vivir a todos, gloria al nombre del Señor. Dice que estas armas son poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén, gloria al nombre del Señor. O sea que la iglesia, mirándolo desde este texto bíblico, esta carta que el Señor le enviaba a través de Pablo a los Corintios, vemos que la iglesia es la primera línea de defensa espiritual de un país, de un pueblo y de una nación. Es la primera línea de defensa. Por eso la importancia de que la iglesia del Señor asuma su lugar, conozca su posición, aleluya, en donde está, gloria al Señor. Conozca, aleluya, y utilice sus herramientas. Mira cómo nos dice esta penosa palabra, y la repetimos de nuevo. Las armas de nuestra milicia, de mi pelea y de mi combate, no son carnales, son poderosas en Dios. Y más adelante, ¿verdad? Vamos a ver esas herramientas poderosas. Volviéndose, ¿verdad?, a la iglesia en tiempos de crisis, la primera línea de defensa espiritual de un país, de un pueblo y de una nación. No es la milicia de un pueblo, no son sus armas terrenales de destrucción masiva, de grandes alcances, de bombas nucleares, ni tampoco es la estrategia del gobernante que está, ¿verdad?, en ese momento posicionado en esa posición, en ese lugar. Gloria a Jesús, es la iglesia. La primera línea de defensa es la iglesia, gloria al nombre del Señor. Amén, gloria a Jesús. Nos dice, ¿por qué? Porque conoce que es poseedora de estrategias celestiales. Amén. Que pueden cambiar la historia no solo de una situación, sino de un país y de una nación completa, y sabe cómo usarlas. Amén, gloria al nombre del Señor. Mira, gloria a Jesús, aleluya, el lugar de la iglesia en tiempos de crisis y lo poderosa que puede ser la iglesia y que es la iglesia del Señor. ¿Qué hace la iglesia en tiempos de crisis? Hace uso de sus armas infalibles. ¿Y qué es infalible? Que no falla. Gloria al nombre del Señor. Cuando nosotros vamos, ¿verdad?, a una operación, a una intervención quirúrgica, a usted firma un papel, de todos los papeles que usted firma, donde ese papel dice que esa operación, se lo voy a decir, ¿verdad?, en arroz y habichuelas, que esa operación puede que no dé los resultados que se están esperando, ¿verdad? O puede que no funcione como el cirujano está pensando. O sea, esa operación es falible, puede fallar, gloria al nombre del Señor. Usted compra, gloria al nombre de Jesús, ¿verdad?, muy esperanzado, quizás algún artefacto electrónico. Ese artefacto electrónico es falible, puede fallar en algún momento, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Gloria a Jesús. Pero estas armas espirituales que posee la iglesia del Señor no fallan, gloria al nombre de Jesús. ¿Cuáles son esas armas?
La oración, el ayuno, la intercesión y la humillación a Dios. Eso es lo que hace que cambia la historia de un país, de una nación, de una situación, gloria al nombre del Señor. ¿Por qué, iglesia? Porque es promesa bíblica. Está aquí, gloria al nombre del Señor. Esta palabra es infalible, no tiene margen de error, gloria a Jesús, no tiene falla, gloria al Señor, aleluya. No tiene, gloria a Jesús, aleluya, el aquel, gloria al Señor, de fallar, gloria al Señor, de traicionar, gloria a Jesús, aleluya, de defraudar. En esta palabra del Señor, gloria a Jesús, están estas armas, gloria al nombre del Señor. Conocemos que la oración es el hablar con Dios. El ayuno, gloria a Jesús, aleluya, es lo que rompe, deshace los yugos de impiedad, rompe, quebranta la oposición del enemigo. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. La intercesión es esa herramienta donde la iglesia se humilla, aleluya, delante del Señor, intercede, clama, gime y toca, gloria a Jesús, aleluya, el corazón de Dios, aleluya. Y la humillación, gloria al Señor. Alabado Jesús, aleluya. Y estas armas que están aquí, gloria al nombre del Señor, son precisamente las que describe, ¿verdad? Y están aquí incluidas en el versículo 4 de esta lectura. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las fortalezas que levanta el enemigo, gloria al nombre del Señor. Las fortalezas que ha levantado este virus que ha tocado al mundo entero. El poder de Dios, la oración, el ayuno, la intercesión y la humillación, aleluya, es un arma masiva, poderosa, gloria al nombre del Señor, como nos dice aquí, gloria a Jesús, aleluya, poderosas en Dios para derribar todo argumento, para derribar todo lo que se levanta, gloria a Jesús, aleluya. Es poderosa, gloria al Señor, para neutralizar. Por eso la iglesia del Señor está llamada, gloria a Jesús, aleluya, en estos tiempos no inspirar terror, no inspirar temor, gloria a Jesús, aleluya. Traer la mente, gloria a Jesús, como nos dice esta lectura, trayendo todo pensamiento que está cautivo, que está atado, gloria al nombre del Señor, que está ahora mismo sin esperanza, confundido, gloria al Señor, aleluya. Oh, poderoso Dios, que está en estos momentos, gloria a Jesús, siendo bombardeado ese pensamiento con todo lo que está pasando, traerlo, aleluya, a la paz de Dios, gloria al Señor, y proveerle a aquel que está alrededor nuestro, gloria a Jesús, en estos tiempos de crisis, gloria a Jesús, aleluya, poder ministrarle y fortalecer el corazón, fortalecer la mente, fortalecer el alma. Amén, gloria a Jesús. La iglesia en tiempos de crisis, ¿qué hace? Ora por sus gobernantes. Y todos los que componen el gobierno, ¿para qué? Para que Dios les dirija en lo mejor para el país, especialmente en la crisis que se avecina o en la crisis que está. Amén, gloria al nombre del Señor. Y esto tiene su base bíblica. Ve conmigo a 1 de Timoteo. Gloria al nombre del Señor. Capítulo 2, versículos 1 al 3, y esto dice la palabra del Señor. Exhorto esto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Amén, gloria a Jesús. Por todos los hombres. Por aquellos que le sirven al Señor y por aquellos que no. Por aquellos que son obedientes a la palabra del Señor y por aquellos que viven en rebelión. Aleluya. Que se hagan rogativas, oraciones y peticiones por todos los hombres. Y a los reyes y por todos los que están en eminencia. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, gloria al nombre de Jesús. O sea que nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia en tiempos de crisis. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y esta es orar por los reyes y por los que están en eminencia. Amén. En lugares designados que tienen que ver, gloria a Jesús, con la dirección de este país de una manera u otra. Gloria al nombre del Señor. Amén. La iglesia, gloria a Jesús, aleluya, está llamada a orar. ¿Para qué? Para que Dios, aleluya, pueda dar decisiones sabias,
decisiones acertadas, gloria al nombre del Señor, en momentos de crisis. ¿Por qué? Porque el país, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? En los ámbitos de leyes terrenales están regidos ¿por quién? Por los gobernantes. Amén, gloria al nombre del Señor. Y nosotros como iglesia del Señor no podemos ser eco de voces, gloria al nombre de Jesús, aleluya, que lo que se prestan es para la destrucción de la personalidad que está en eminencia, gloria al Señor, o para degradar, gloria a Jesús, o para criticar, sino que la posición de la iglesia del Señor es orar. Amén, gloria a Jesús. Es clamar al Señor, gloria a Jesús, aleluya, porque dice la palabra que esto es agradable delante del Señor. La iglesia en tiempos de crisis actúa ¿con qué? Con responsabilidad. Amén, gloria al nombre del Señor. Es la iglesia del Señor. Es el ente, aleluya, que representa la voz de Dios en la tierra. Es el ente, gloria a Jesús, aleluya, que expresa la personalidad de Dios en la iglesia, en la tierra. Poderoso el nombre de Jesús. Tito capítulo 3, versículo 1 al 2. Poderoso Jesús nos dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, y que obedezcan, y que estén dispuestos a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Y qué es un pendenciero? Alguien que le gusta la riña, alguien que le gusta, gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Siempre estar levantando, gloria a Jesús, aleluya, cosas cizañosas, gloria al nombre del Señor. Y nos dice, gloria al nombre de Jesús, que como iglesia, que como iglesia debemos exhibir un comportamiento que se ajuste a lo que yo profeso. Amén, gloria a Jesús. Si yo profeso fe en Dios, esta crisis tiene que ajustarse a lo que yo estoy profesando. Pastora, la situación me ha llevado a que mi fe disminuya. La situación que estoy viviendo, este aislamiento en mi casa, me está llevando a la desesperación. Ya no sé qué hacer. Siento, ¿verdad?, que espiritualmente me estoy sintiendo sucumbida. Gloria al nombre del Señor. Pues mira, gloria a Jesús, ve a la presencia del Señor. Él tiene la fortaleza, Él tiene la fuerza que tú necesitas. Él tiene, gloria a Jesús, su Espíritu Santo para infundirlo dentro de ti, aleluya, y ayudarte, gloria al Señor. Cada vez que entramos al periódico, amado, y vemos las noticias, cada vez que entramos los que tenemos, ¿verdad?, los periódicos por nuestros teléfonos, diferentes plataformas sociales, cada vez que entramos, mire, el suspiro llega, gloria al nombre del Señor. Llega el dolor de esas vidas que han partido, gloria a Jesús. Nos identificamos con lo que está sintiendo cada persona, porque somos humanos. Amén, gloria al nombre del Señor. Pero el ser iglesia, gloria a Jesús, no me desensibiliza. No quiere decir que yo no voy a sentir, gloria al nombre del Señor.